Dios me habló. Tiemblo cuando oigo esa frase. Me pregunto, ¿de qué manera? ¿Escuchó la voz de Dios de forma audible? ¿Cómo puede estar seguro que era la voz de Dios y no la de Satanás? ¿Dijo Dios algo nuevo o lo que ya está escrito en la Biblia? ¿Le habló a través de otra persona o por medio de las Escrituras? ¿Fue acaso en sueños? Bienvenidos al canal Los de Berea, aquellos discípulos que escudriñaban las Escrituras para saber si eran ciertas. Hoy estudiaremos el pasaje de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 23. En él se narra la huida de José, María y el niño Jesús a Egipto y posteriormente el regreso a Galilea, así como la matanza de los niños ocurrida en la pequeña aldea de Belén. La presencia angelical se hizo notar mucho en la primera venida de Cristo al mundo. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recibió la visita del ángel Gabriel y le profetizó que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo que sería el precursor profetizado en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. María también recibió la visita de dicho ángel y éste le daría los detalles sobre cómo sería su concepción. Dios le habló a José por medio de un ángel, cuyo nombre no se menciona, pero siempre en sueños, una vez antes del nacimiento de Jesús y 3 veces después cuando Herodes quiso matar al niño. Es decir, podemos destacar que Dios habló por medio de ángeles de manera presencial, como fue el caso de María y Zacarías, y en sueños, como es en el caso de José. También todas estas buenas nuevas daban cumplimiento a profecías del Antiguo Testamento, tratando una vez más de demostrar a los judíos que Jesús es el Cristo prometido. ¿Qué profecías se cumplieron en los sueños de José? Huye a Egipto con el niño y su madre, versículo 13, para cumplir la profecía de Oseas capítulo 11, versículo 1. La segunda profecía, vuelve a tierra de Israel, vuelve a Galilea, versículos 19 y 20 y el versículo 23, para cumplir Isaías capítulo 11, versículo 1. Y por último, la matanza de los niños, narrada en el versículo 16 al 18, fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31, 15. La Biblia muestra las maneras que Dios usó para revelar su voluntad. Voz audible, visiones, el Urim y el Tumim, que eran las 2 piedras que el sumo sacerdote tenía en su pectoral para consultar a Jehová, la suerte, como cuando escogieron al sustituto de Judas Iscariotes en el libro de los Hechos capítulo 1, los profetas, los sueños, eventos, etc. Dios utilizaba estos medios para comunicarse con el hombre y expresar su voluntad. Y la gran pregunta es, ¿se comunica Dios con nosotros hoy? ¿Hay alguna nueva revelación? Podemos dividir esta pregunta en 2. La primera es la comunicación en cuanto al hombre y al universo, es decir, el plan de salvación para la humanidad. En cuanto a este aspecto, ya está cerrada la revelación. Nadie puede añadir o quitar lo que ya está dicho. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los profetas anunciaban la venida de Cristo, pero Jesús, siendo Dios mismo, es la revelación suprema y final para el hombre. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Por lo tanto, nadie puede añadir o quitar una letra o una tilde de la palabra de Dios. Cualquier palabra tocante a cómo ser salvo no debe ser aceptada. Cualquier supuesto profeta que fije una fecha de la segunda venida, interprete un evento contemporáneo en particular o destaque a una persona o institución como el anticristo en específico, debe ser desestimado porque la Biblia no arroja ninguna señal específica para estas preguntas. En segundo lugar, en cuanto a una revelación a mi propia vida, ¿cómo Dios me habla?
¿Cómo tomo decisiones en la voluntad de Dios? Escuchamos testimonios a diario sobre cómo Dios habla a personas hoy. Algunos dicen que oyeron la voz de Dios, que sintieron la presencia de algo, que le pusieron un vellón al Señor y Él respondió, que tuvieron una visión celestial o que por medio de los sueños pudieron entender el plan de Dios para sus vidas. ¿Cuán fiables son estas manifestaciones? ¿Pudiera ver algo de misticismo, fanatismo, éxtasis o quizás hasta locuras en ellas? Teniendo en cuenta que el pasaje de Mateo que estamos estudiando hoy trata específicamente de los sueños de José, nos referiremos a esta forma de revelación en particular. Los demás pudieran tratarse en otros videos. ¿Podemos confiar en nuestros sueños como una forma de revelación de Dios para nuestras vidas? Los sueños son incomprensibles, impredecibles y difíciles de interpretar. No podemos decir que son diabólicos ni de Dios, simplemente son reminiscencia, cabos sueltos que se unen de alguna manera, sin sentido muchas veces, para formar un cuadro que reflejan quizás nuestros anhelos, temores, pecados, traumas del pasado o información subjetiva que luego puede ser utilizada para satisfacer los oídos prestos a escuchar y a no cotejar con la palabra de Dios. Dios utilizó los sueños en una época en que no existía una revelación completa de su plan, pero hoy no es una forma confiable para asegurar que es la voluntad de Dios que haga esto o aquello. No podemos tomar decisiones basadas en nuestros sueños. Por otro lado, la forma directa y segura que Dios ha dejado al hombre de hoy es a través de su palabra, la Biblia. Todo lo que es bíblico es posible y probable, por lo tanto, filtremos cualquier tipo de manifestación, sean sueños, visiones o profecías actuales por medio de la Biblia. Si la contradice, no le demos crédito. Si repite lo mismo, no nos asombremos. Si es algo añadido, rechacémoslo. Si es ambiguo, desechémoslo. Damos gracias a Dios por dejarnos su palabra, es decir, la Biblia, como nuestra única regla de fe, es decir, lo que tenemos que creer, y de práctica, es decir, lo que debemos hacer. Por lo tanto, créela para ser salvo, léela para ser sabio, practícala para ser santo. Nos vemos en el próximo video.